hermanos, paz de Cristo. Les recibo esta mañana con este glorioso saludo, deseando, verdad, que pues realmente tengamos paz después de tanta pues actividad y de fin de año. Pues bueno, deseamos que la paz del Señor pues esté con nosotros, siga con nosotros, nos siga ayudando, nos siga bendiciendo, que sigamos adelante, hermanos, en el camino del Señor. Se nos abre una nueva etapa, se nos abre un nuevo año, hay una nueva posibilidad, una nueva esperanza, una nueva meta. Así es que, hermanos, hermanas, pues los invito, ¿verdad?, para que este año pues podamos cumplirle al Señor, podamos trabajarle a Dios, podamos pues servir a Dios realmente con todas las bendiciones en su familia, en lo personal. Que Dios le bendiga, le ayude en la realización de sus planes y proyectos que ustedes tengan en Cristo. Y personalmente, pues hermanos, les deseo muchas y muchas bendiciones para este año a todos y cada uno de ustedes, lo que emprendan. Podemos decir al Señor: hasta aquí nos ayudó Jehová. Podemos decir: hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Hasta aquí el Señor nos ha suplido. No nos ha abandonado el Señor. Cuando este hombre decía esta frase, pues él lo decía pensando en lo bueno que había sido el Señor con ellos, de no haberlos desamparado en el trayecto del desierto, haberlos acompañado en cada una de sus dificultades, haberles sostenido hasta ese momento. Había muchas razones por qué decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y el Señor también hasta aquí nos ha bendecido a nosotros, hermanos, nos ha ayudado. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque es grande el amor de Dios, es grande el amor del Señor para con su pueblo, para con nosotros. Que el Señor, pues aún cuando nosotros no hemos sido tan fieles, Él ha sido fiel, hermano. En cada una de nuestras circunstancias, el Señor ha sido fiel con nosotros. ¿Qué te parece si cantamos este himno, este coro? Grande es el amor de Dios. Grande es para con nosotros, lo ha mostrado el Señor. Y vamos a cantarlo, hermanos, al Señor. Grande es el amor. Gloria a Dios. Cántalo al Señor con todo tu corazón, hermano. Que mi vida Él transformó. Aleluya. Y por ese amor de Dios, salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme así. Aleluya. Gloria a Dios. Entender lo que había en mí. Solo por el amor de
Señor. Oramos, hermanos, por esta palabra. Señor Jesucristo, en esta mañana te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Señor, por la vida y la oportunidad que tú nos concedes de estar en tu presencia, de estar en tu santo templo, de estar aquí delante de ti, Señor, por la vida, por la salud que tú nos concedes hasta el día de hoy. Gracias, Señor, gracias por todas tus bendiciones recibidas. Señor, permítenos poderte adorar con todo nuestro corazón. Permítenos que tu palabra, Señor, llegue a mi vida, a mi corazón y pueda bendecirme en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos que nos visitan en esta mañana. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, bendice sus familias. Permíteles a ellos que tu palabra, Señor, no regrese a nosotros, sino que quede ahí en sus vidas, grabado en su mente, en su corazón, para que esta palabra, esta semilla, pueda nacer en su vida, germinar en su vida y bendecirlos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor, hermano, en esta mañana. Gracias, gracias sean dadas al Señor Jesucristo. Tome su asiento, hermano, hermana. Bueno, mire, así como estamos, entonces vamos a leer la palabra en el Evangelio del apóstol San Marcos, en el capítulo 14, del verso 35. Escuche esta palabra. Es un momento muy importante en la vida humana y en la vida de Jesús. Dice así: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Aleluya. Pues gracias a Dios, hermanos, pues hemos llegado a este nuevo año. Y bueno, pues con esto deseamos también pues que se puedan concretar muchas de sus dudas. Hablo a nuestros amigos, a sus dudas, sus inquietudes, sus temores. Pues si este año próximo pasado pues no hicieron su decisión, bueno, razones tendrán. Esperamos y oramos a Dios para que pues este año, amigo, amiga, pues puedas ser parte, decidirte a ser parte de esta gran familia, la familia de Dios, y pues tomes tu decisión valiente. Es muy difícil la situación que estamos enfrentando en el mundo, no solo por el pecado, sino ahora por estas situaciones de enfermedades. Esperamos que esto mejore. No va a mejorar. Si estoy esperando que los tiempos cambien favorablemente, pues no. Los tiempos, según la palabra de Dios, irán empeorando. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, guerras,
en diferentes lugares. Los tiempos irán marcando el final de la vida de la iglesia aquí en la tierra, de los planes de Dios. Y pues si esperas tiempos mejores para decidirte, pues yo creo que este momento es el mejor tiempo para todos. No esperar tiempos mejores, sino el tiempo que nos corresponde vivir es el mejor tiempo que tienes para tomar tu decisión. La decisión que Jesús tomó no fue el mejor tiempo, fueron tiempos difíciles, mas sin embargo Él sabía que tenía que tomar también su decisión. Y lo expresa esta oración. Y lo dice: Padre, si es posible, parafraseando el texto, líbrame de esta muerte. Líbrame del sacrificio. No quiero morir. Tengo temor, tengo miedo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Tenía sus temores, tenía sus miedos. Como humano, estaba enfrentando uno de sus momentos más críticos. Cuando iba rumbo al Calvario, pues mire, los discípulos intuyeron este momento. Los discípulos iban muy serios, muy cabizbajos, mucho que pensar. En ese momento Jesús ya les había hablado de ese momento crítico del Calvario. Y cuando iban rumbo al Calvario, todos iban guardando silencio. El rostro de Jesús triste. Quedaban escasas horas para ir al sacrificio y su rostro pues era de tristeza, de angustia. Era de angustia, aunque era Jesús el Mesías, el Dios encarnado, pero como humano tenía sus temores, tenía sus miedos, y su rostro lo reflejaba. Su mirada era triste, pensativo el Señor, su rostro demacrado. Y Jesús entiende que sus discípulos pues saben lo que estaba pasando en él, y les dice Jesús: mi alma está muy triste. Eso lo dijo Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y la tristeza era en razón de todas las cosas que había pues tenido que padecer por un mundo ingrato, que no le conoció ni le reconoció. En esa hora Jesús confiesa su tristeza, llega al Getsemaní y él considera que una de las cosas que tenía que hacer en ese momento era orar, ponerse en las manos de Dios, ponerse en las manos de Dios y orar. Y eso hace, invita a los discípulos y los invita a orar y le dice: miren, quédense ustedes aquí, yo voy más adentro, voy más a fondo, necesito una privacidad, necesito una intimidad. Pedro, Jacobo, Juan, quédense ustedes aquí, oren también. Oren, quédense orando. La verdad, dijo el Señor, el espíritu está presto, pero la carne no quiere. La carne es débil. La carne quiere evadir este momento. Jesús sabía que era la oración lo que podía cambiar.
todas las cosas, cambiar su entusiasmo, esa tristeza, cambiarla, cambiar su estado de ánimo. Él sabía que estaba ahí en la oración, y no solamente porque iba a ir al matadero, no solamente porque iba a ir al sacrificio, sino él sabía que necesitaba la oración en ese momento, hacer una oración crucial, una oración intercesora, una oración petitoria, no solamente por él, sino por el mundo entero. En esa hora Jesús confiesa a sus discípulos su tristeza y los invita a orar a 3 de sus mejores discípulos, y les pide que también hagan lo mismo, velen y oren para que no entren ustedes en la tentación. Y entiéndose que no se trataba en ese momento de una tentación de pecado, sino esa tentación de temor, de miedo, de angustia, para que no los invada a ustedes también. Era un momento crucial, hermanos. Y Jesús llega a ese lugar de intimidad. Jesús llega a ese lugar en su soledad, al Getsemaní. Él quiere tener esa privacidad con Él mismo y con Dios. Se postró y comenzó a orar. Si hemos visto la película, pues nos daremos una idea de ese momento. Creo que muchos han visto esa película de Jesús y lo hemos visto ahí en esa escena. Pues no es la realidad. Jesús llegó a ese lugar solo, se postró y comenzó a orar. Y después de un largo momento de oración, de súplica: Padre, si es posible, líbrame de esto. Pase de mí esta copa. Pero al final él sabía que tenía que enfrentar. Pero no se haga mi voluntad, decía el Señor. No se haga mi voluntad, sino lo que tú ya tienes destinado. Y después de orar se va con los discípulos, esperando que así como él oró intensamente, como él encontró un cierto descanso en esa oración, pues él cree encontrar a sus discípulos igual, y cuando llega con ellos los halla durmiendo. Durmiendo mientras yo me ocupo en orar por ese momento, ustedes duermen. Pedro, Jacobo, Juan, ¿qué no les pedí que oraran? Y se levantan los discípulos. Posiblemente le dicen: Señor, pero estamos cansados. Todo lo que hemos estado padeciendo en estos días, la presión de todo este momento, Señor, pues compréndenos, nos cansamos. Levántense, le dice el Señor, oren. Nuevamente, pónganse a orar. Y de nuevo regresa el Señor a su intimidad e inicia de nuevo la oración. Padre, todas las cosas te son posibles. Todas las cosas te son posibles, Padre. Para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que es tu voluntad. Hermano, acompañemos al Señor, veámoslo ahí y verán ustedes un momento muy tremendo de tanta presión, de tanta angustia,
que es tan claro el escritor cuando menciona que estando Jesús en esa oración, Él no sudaba como nosotros sudamos en unos momentos cuando estamos en una presión fuerte. Dice el escritor que Jesús caían de sus sienes gruesas gotas de sangre. Gruesas gotas de sangre caían de su frente. Imagínese esa presión, ese momento. El peso que iba a caer sobre él. Y otro escritor nos menciona que en ese momento Jesús no solamente estaba sintiendo esa presión, esa carga sobre su vida, que de Él dependíamos nuestra vida o nuestra muerte, nuestra condenación o nuestra salvación. De Él dependíamos para nuestra subsistencia. No solo sufría por eso, sino que dice un escritor que mientras él oraba, estaba ahí también un ángel para consolarlo. Jesús estaba sufriendo en esa hora, y ahí dice la escritura que estaba tan en agonía que sudaba gotas de sangre que vertían a tierra. Levantaba su rostro, seguía clamando a Dios, al cielo, elevaba su oración con su rostro teñido en sangre, mientras ahí un ángel le consolaba, lo fortalecía, lo sustentaba. Fueron horas largas de oración. Y de nuevo se levanta y va con los discípulos, esperando encontrar en ellos también el apoyo a su situación. Y mire, de nuevo durmiendo. De nuevo durmiendo. Imagínense la tristeza de sentir también que sus discípulos, sus apóstoles, el grupo más cercano a él, cuando debería tener el apoyo de ellos en esos momentos, estaba solo. Vean esa tristeza también. Pedro le dice al Señor: no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. Levántense, levántense. Ahí, en esa oración, amigo, hermano, se menciona que no solamente el Señor agonizaba por la situación, por la tristeza, sino que también tenía ahí al enemigo, tenía ahí a un verdugo, tenía ahí al diablo para aguijonearlo, aún más hacerlo sentir momento de sufrimiento. Y le hablaba al oído mientras él oraba, intercediendo por la humanidad, por cada uno de nosotros. Se le acercaba el enemigo para decirle: mira, estás orando por un mundo ingrato, por un mundo que te despreció, por un mundo que no quiso obedecer tu palabra, que no creyó en ti. Vas a morir por ese mundo. Aún así, cuando dice San Juan en el capítulo 3, en el verso 16, porque de tal manera
amó Dios al mundo. Ese de tal manera, entiendo yo que Jesús en ese momento como que hace una respuesta al enemigo y le dice: sí, no importa, estoy dispuesto. Después de estar en oración, después de estar en agonía, después de pasar unos momentos en intimidad, llega el momento entonces que a esas palabras que ataladraban su corazón para decepcionarlo y hacerlo entonces que retrocediera en ese sacrificio que iba a beneficiar al mundo entero. Entonces él responde y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera me está diciendo. Paréceme ver una respuesta del Señor que le dice al diablo: no importa, aunque ellos sean infieles, yo voy a permanecer fiel. Aunque ellos me abandonen, yo no los voy a abandonar. Aquí voy a estar, aquí voy a interceder, y estoy decidido, entregaré mi vida por el mundo entero. Porque de tal manera, como sean ingratos, injustos, pecadores, lo que sean, porque de tal manera como sea el mundo, yo los amo y voy a entregar mi vida por ellos. Como que le responde al enemigo: con razón, el profeta Isaías en el capítulo 53 los describe exactamente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Podemos darle una gloria a Dios, hermano. Podemos darle gloria al Señor. Porque aún siendo nosotros los humanos como somos, él se dispuso entre los pecadores, entre los malhechores, se dispuso, y así fue a la cruz, y así, hermano, dio su vida, derramó su sangre por este mundo. Con razón dice la Escritura que sufrió agonía el Rey del universo, que oró intensamente, intercediendo por nosotros para que tuviésemos vida. Esa oración, amigo, que el Señor hizo ahí en el huerto del Getsemaní, fue una oración que conmovió de veras el cielo, conmovió el trono. Y esa oración fue por el peso de nuestras culpas, fue por el peso de nuestras culpas, de nuestras enfermedades que había en nosotros. Esa oración que hizo el Señor, que lo fortaleció y lo animó a ir al Calvario, esa oración fue lo que hizo que nosotros fuéramos libres de pecado, fuéramos libres de enfermedades. Es esa oración la que nos dio a nosotros la razón de estar aquí delante de Dios, en este lugar, esperanzados en Él, cantándole al Señor, dándole gloria al Señor, y gloria por ese momento que el Señor se decidió, tomó la decisión, el Señor valiente,
de ir a la cruz, de enfrentar ese momento y recibir de cada uno de nosotros el pecado de la humanidad, el pecado de todos nosotros. Es esa oración la que conmueve la gloria de Dios, la que conmueve el cielo, y es en favor por mi culpa, por mi pecado, por mi error, por mis transgresiones, por mis desobediencias. Porque de tal manera, sabiendo el Señor que yo iba a ser así, no importando cuál sea nuestra actitud hacia Él se dio por nosotros. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 10. Dice: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fueron horas cruciales, horas de angustia tan grandes, pero no paró ahí. Cuando regresa, hermano, encuentra a sus discípulos dormidos, indiferentes a su agonía, a su tristeza, a su dolor, mientras Jesús tenía esa fuerte lucha por nosotros. Los discípulos dormían. Hoy, mi amigo, no debes dormir, debes de estar consciente que esa oración que hizo el Señor Jesucristo en el Getsemaní hasta el día de hoy sigue intercediendo por nosotros. Esa oración sigue intercediendo por nosotros. El Señor sigue intercediendo por tu vida. El Señor sigue intercediendo por ti, para que salgas de tus situaciones, que salgas de tus problemas, que salgas de esa vida que llevas rumbo al desfiladero, a la muerte. Y estamos aquí para decirte que vas rumbo a la muerte, que vas rumbo al desfiladero, que necesitas detenerte. Jesús, la oración de Él conmovió los cielos, y esa oración vino a hacer intercesión por mis culpas, por mis enfermedades, porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esta enfermedad que hoy nos está invadiendo, ¿sabías tú que el Señor ahí en el Calvario Él la llevó? Antes de ir al Calvario, el Señor, había un castigo de parte de los romanos. 39 azotes recibió el Señor, 39 azotes en sus espaldas, 39 latigazos que partieron su espalda, laceraron su espalda. Qué momento tan difícil, qué momento. Como humano lo sufrió el Señor, lo padeció, y por amor a ti, no importaban los latigazos, las heridas que provocaban abertura de su piel, desgarraban sus carnes, sangraban constantemente, bastante el Señor. Pero Él pensaba en ti, pensaba en mí, pensaba en nuestro bienestar, pensaba en nuestra felicidad, pensaba en nuestra eternidad. Fueron momentos mientras Jesús tenía una fuerte lucha con los discípulos que dormían. No debe hoy dormirte, amigo, mientras todavía se está desatando una fuerte lucha en el cielo por tu vida.
Aún el Señor sigue luchando por ti. Aún el Señor sigue peleando por tu alma. Tú no lo ves, no lo vemos nosotros, pero todos los días enfrentamos problemas difíciles, tentaciones difíciles. Y ahí está el Señor y sus ángeles peleando por tu alma, porque el Señor dio su vida por ti. Aunque no le conozca el mundo, aunque sea el mundo indiferente, el Señor ahí está, interviniendo, intercediendo, peleando por tu alma, porque no quiere el Señor la condenación del mundo. No vino el Señor a condenar al mundo, sino que el mundo fuere salvo por Él. Por eso el Señor todos los días pelea por ti. Tal vez tú no lo sientas, tal vez tú no lo veas, pero en el ambiente espiritual el Señor ahí está con sus ángeles, porque dio su vida y derramó su sangre, y no quiere el Señor que esa sangre sea en vano, sea dioquis. Todos los días pelea el Señor por ti, mientras tú duermes, mientras tú pecas. El Señor está intercediendo por ti, porque de tal manera, no me importa, yo lo amo, dice el Señor. Qué tremendo, hermano, cuando veo a veces a aquella madre que tiene a su hijo inmerso en las drogas y todas las noches le llega arrastrándose por las drogas. Aquella madre no lo desconoce. Qué tremendo, me ha tocado ver esos momentos en que llora por su hijo, por la situación en cómo lo ve. Así es el Señor. Cuando te ve inmerso en el pecado, en los vicios, que tu vida se está acabando por el pecado, cómo le angustia al Señor y sufre. Eso lo llevó al Señor a entregar su vida, a decidirse a entregar su vida y orar por ti. Esa oración que el Señor hizo en el Getsemaní fue por ti. Aunque digas tú hace 2000 años, más de 2000 años, ni en cuenta. No, sí en cuenta. El Señor pensaba en ti, sabían de ti. Nada se escapa en la mente del Señor. Esa oración que hizo el Señor en el Getsemaní también logró conmover el reino de los cielos por su amor y su misericordia, por pura misericordia. Mire, misericordia quiere decir, pues no me escuchaste en esta ocasión, pues voy a volver. No me quisiste dar tu atención, pero voy a seguir insistiendo. Así le dijo el Señor a Jerusalén. Cuando estaba para enfilarse al Calvario, se para en una colina y le dice a Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? No sé cuántas. Quise juntarte, quise ayudarte, quise salvarte, quise librarte. ¿Cuántas veces quise hacerlo, pero tú no quisiste? Quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, y les dice el Señor, pero no quisiste. Hermano, esa oración del Señor es una oración de misericordias, porque no siendo dignos, no siendo merecedores de esa gracia, el Señor pasó por alto nuestra ignorancia y manda ahora a todos los hombres que levanten sus manos sin iras ni contiendas, que se arrepientan, dice el Señor. Pasa por alto nuestra ignorancia, nuestra indiferencia, y manda que nos arrepintamos. Mire qué misericordia del Señor, hermano.
Nosotros como humanos tendemos sencillamente a decir, pues bueno, pues ahí quédate, pues bueno, muérete. Pero el Señor no. El Señor no dice así. Él es misericordioso y la misericordia del Señor es amplia. Grande es el amor de Dios, que nos tiene la paciencia para cuando yo decida, cuando yo quiera. Esa oración fue de misericordia por mí, de paciencia por mí. Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Le puede dar gloria a Dios, hermano? Al Señor. Podemos darle gloria a Dios, al Señor. Estando en la cruz del Calvario, sus palabras no fueron de reclamo. Sus palabras no señalaron nuestro pecado y nuestra maldición. Las palabras del Señor fueron muy diferentes y le dice el Señor, nos dice el Señor: no tomes en cuenta sus faltas. Padre, no tomes en cuenta sus faltas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No fue el Señor para criticarnos, para echarnos en cara nuestras indiferencias. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La oración conmovió la gloria de Dios, los cielos, por su misericordia. Misericordia por mí. Esa oración, en último lugar, conmovió el reino de los cielos, porque Él en ese momento se estaba ofreciendo como ese sacrificio, como ese cordero por nosotros. Jesús termina su oración diciendo: consumado es. Consumado es. Levantémonos, dice el Señor: no se haga mi voluntad sino tu voluntad, Señor. Y dijo: consumado es. Y es que Jesús, hermano, Jesús es paz. Jesús es luz. Jesús es amor. Jesús es misericordia. Habían pasado muchos siglos desde aquel momento triste en el que los primeros moradores de la tierra desobedecieron a Dios, desobedecieron al Altísimo y perdieron el derecho de vivir la vida eterna. También pasaron muchos siglos, mucho tiempo, para que comenzara a vislumbrarse un tiempo de triunfo, un tiempo de gloria para la humanidad. Vino la promesa, se acerca la ley y por último viene la gracia del Señor Jesucristo. Consumado es. Cuando el Señor dice consumado es, está diciendo: se rompieron las cadenas. El pecado no dominará más al mundo. Se rompen las cadenas de la esclavitud del pecado. Se caen entonces las murallas de la iniquidad. Satanás pierde su poder. Jesús, con su sacrificio, mi hermano, ha triunfado. Consumado es, dice el Señor. He cumplido. He cumplido. He ganado la batalla. Ahora, qué fácil es, mis amigos, venir al Señor con tan solo creer en el Señor, con tan solo aceptarle al Señor. Cuando aquellos cristianos tuvieron que ofrendar sus vidas, dar su vida por amor al Señor, ahora
Decirle al Señor, ven a mi corazón. Decirle al Señor, ven a mi vida. Decirle al Señor, te acepto como mi Salvador. Mire, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, serás salvo, dice la Escritura. Ahora usted tiene el camino hacia el cielo, mi hermano, mi amigo. Usted tiene el camino hacia el cielo. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Le podemos dar gloria a Dios, hermano. Hoy el hombre puede venir directamente al Señor Jesucristo para ser salvo. Del Señor Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que esa oración que Dios hizo, que el Señor hizo en el Calvario, mi amigo, es la que nos tiene a nosotros aquí. Es la que me abre a mí la posibilidad de ser salvo. Solo resta, mi amigo, que tú aceptes esa oración, que tú aceptes ese sacrificio, que tú quieras reconocer al Señor que derramó su sangre, que lo hizo por ti. No le digas al que está aquí, no le digas a tu hermana, fue por ti. No, dile, fue por nosotras. Lo hizo el Señor por mí. Y el Señor espera tu respuesta, mi amigo, tu favorable respuesta. Le darás hoy al Señor el sí. Le dirás al Señor, amén. Sí, Señor, yo me entrego a este año, no sé cuándo, pero Señor, si tú hiciste esto por mí, tú solo me pides tomar una decisión. Y el Señor espera oírla de tu parte. Eso, como satisface al Señor, que su sacrificio no haya sido en vano. Pónganse de pie, mis hermanos y amigos.